Hola, en este vídeo vamos a estudiar las leyes de Kepler. Las enunciaremos y las demostraremos. Para ello utilizaremos los conocimientos del vídeo anterior, sobre cálculo vectorial, momento de una fuerza y momento angular. Con este vídeo se termina la teoría de campo gravitatorio. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Bueno, vamos a ello. Las leyes de Kepler nos van a permitir estudiar el movimiento de los planetas en torno al Sol y también de los satélites en torno a los planetas. Hay que decir también que las leyes de Kepler no solamente son aplicables en el caso del sistema solar, sino que son válidas para cualquier sistema planetario. Primera ley de Kepler. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol situado en uno de sus focos. Vamos a dibujar dicha órbita. Supongamos que tenemos el Sol en uno de los focos de la elipse que marca la trayectoria del planeta respecto del Sol. Ahí tenemos el planeta. Que se va a mover con una velocidad v en torno al Sol. V será en todo momento un vector tangente a la trayectoria en cada punto. El momento lineal p será un vector que lleve la misma dirección y sentido que v. Sabemos que el momento lineal es el producto de la masa, en este caso la masa del planeta, por la velocidad orbital v. Vamos a suponer que el Sol está en el origen de nuestro sistema de referencia. Por lo tanto, la posición del planeta respecto al Sol vendrá determinado por el vector posición r. El planeta se va a mover debido a la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol. Esa fuerza gravitatoria, si la dibujamos, es un vector que va a llevar la misma dirección de la recta que une el Sol con el planeta y dirigido hacia el Sol. Fuerza gravitatoria. Bien, el momento angular del planeta respecto del Sol, L, sabemos que es un vector que viene definido por el producto vectorial de el vector posición R por el momento lineal P. Y por lo tanto, teniendo en cuenta que el momento lineal es m por v, pues será R, producto vectorial, m por v. ¿Cuál será la dirección y sentido del momento angular L? Bueno, la dirección tiene que ser perpendicular al vector posición R y al momento lineal P. Por lo tanto, perpendicular al plano donde están contenidos dichos vectores. Dibujamos dicho plano. Bien. El vector R y el vector P están contenidos, por lo tanto, en el plano de la figura. Pues L tiene que ser perpendicular a dicho plano. Dibujamos una dirección perpendicular. Bien, esa será la dirección de L. ¿Cuál va a ser el sentido? Pues el de avance de un sacacorchos o de un tornillo que gire de R a P. Es decir, en este caso, el giro es lleva un sentido antihorario. El avance, por lo tanto, será hacia arriba. Luego L, el vector momento angular L, llevará esa dirección y sentido. Vamos a calcular ahora el momento m de la fuerza gravitatoria respecto del Sol. M será igual a el producto vectorial del vector posición por la fuerza gravitatoria. Como R y la fuerza gravitatoria en cualquier punto de la trayectoria del planeta van a ser dos vectores paralelos, es decir, van a llevar la misma, en este caso la misma dirección, es decir, R y F
llevan la misma dirección, el producto vectorial de ambos vectores tiene que ser 0, ya que el ángulo que van a formar entre ellos va a ser siempre 0 y el seno de dicho ángulo, el seno de 0, es 0. Por lo tanto, la conclusión es que el momento de la fuerza gravitatoria es 0. Vimos en el vídeo pasado que el momento de la fuerza resultante era igual a la derivada del momento angular respecto del tiempo, es decir, a la variación temporal del momento angular, siempre y cuando m y l estén calculados respecto del mismo origen. En este caso es así, el origen del sistema de referencia es el Sol. Bueno, por lo tanto, como m es 0, la derivada de L respecto de t será 0 y eso nos indica que el momento angular L del planeta respecto del Sol tiene que ser constante. Si el momento angular L es constante, lo va a ser tanto en módulo como en dirección y sentido. El hecho de que L sea constante en dirección significa que la trayectoria del planeta tiene que ser una trayectoria plana. Si no fuera así, habría variaciones constantes de la dirección del momento angular. Si la trayectoria, por lo tanto, es una trayectoria plana y además es cerrada, pues la opción es que la trayectoria tiene que ser elíptica. La circunferencia será un caso concreto de elipse cuando la excentricidad sea 0. En el caso de los planetas en torno al Sol, la excentricidad es bastante pequeña. Así, la Tierra tiene una excentricidad de 0,017 y Plutón sería el que tiene una excentricidad mayor, igual a 0,25. Segunda ley de Kepler. La recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Vamos a tratar de demostrarlo. Supongamos el Sol y uno de los planetas girando en órbita elíptica alrededor de él. Vamos a llamar R al vector posición del planeta respecto del Sol, tomando el Sol como origen de referencia. V será la velocidad orbital del planeta. Vamos a considerar que se ha producido un movimiento infinitesimal del planeta, es decir, se ha producido un desplazamiento que vamos a llamar diferencial de R. En ese desplazamiento infinitesimal, la recta que une el Sol con el planeta, lo que llamamos el radiovector, ha barrido un área infinitesimal que vamos a llamar diferencial de A. Dicha área infinitesimal es justo la mitad del paralelogramo que podemos formar con los vectores R, vector posición, y diferencial de R. Si diferencial de R lo llevamos paralelamente, de tal manera que el origen esté en el Sol, entre R y diferencial de R se nos formará ese paralelogramo. Pues entonces diferencial de A es un medio del área del paralelogramo. Por las propiedades del producto vectorial que vimos en el tema anterior, vemos que el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de R y diferencial de R. Es decir, que diferencial de A será un medio del módulo del producto vectorial del vector posición R por el desplazamiento infinitesimal diferencial de R. Por otro lado, sabemos que por definición el vector velocidad v es la derivada del vector posición respecto del tiempo. De tal manera que podemos decir que diferencial de R es v por diferencial de t.
Este valor lo vamos a llevar en la expresión que tenemos, con lo cual diferencial de A nos quedará 1/2 de R por V diferencial de T. Bien, podemos sacar diferencial de T de esa expresión y nos quedará entonces 1/2 del módulo del producto vectorial de R por V y todo ello por diferencial de T. Llevando diferencial de T al primer miembro, nos va a quedar entonces que diferencial de A partido por diferencial de T va a ser igual a 1/2 del módulo del producto vectorial de R por V. Si m es la masa del planeta y multiplicamos y dividimos la expresión que hemos obtenido por m, nos quedará 1 partido por 2m producto vectorial de R por m por v. M por v sabemos que es el momento lineal del planeta. Por lo tanto, nos quedará 1/2, 1 partido por 2m de R por P. Y R por P sabemos que es el momento angular del planeta respecto del Sol. Por lo tanto, esto es 1 partido por 2m módulo de L. Y hemos visto que el momento angular, por la primera de las leyes de Kepler, se mantiene constante. Por lo tanto, como el módulo de L es constante y la masa es constante, nos queda que derivada de A respecto de T es una constante. A la derivada de A respecto de T la llamamos velocidad areolar. Lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que la velocidad areolar se mantiene constante. O lo que es lo mismo, que el radiovector, es decir, la recta que une el planeta con el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. La segunda ley de Kepler tiene una consecuencia muy importante, y es que la velocidad del planeta respecto al Sol no se mantiene constante. Vamos a verlo. Supongamos el Sol y la trayectoria elíptica que describe un planeta. Bien. Al ser la trayectoria elíptica, la distancia del planeta al Sol no es constante. El punto más alejado se conoce con el nombre de afelio. Y el más cercano es lo que llamamos perihelio. Supongamos que el planeta se mueve en la zona del afelio. En un tiempo cualquiera, que vamos a llamar t, pasa de la posición del afelio a esta posición, describiendo este arco de trayectoria. Bien, el área barrida por el radiovector es el área sombreada en la figura. Según nos dice la segunda ley de Kepler, la velocidad areolar es constante, es decir, que en un mismo tiempo t tiene que barrer áreas iguales, esté donde esté el planeta. Por lo tanto, cuando esté en la zona del perihelio, en ese mismo t, el arco de trayectoria que habrá barrido tendrá que ser mayor que en el caso anterior, para que el área sea la misma, puesto que el radiovector aquí es más pequeño. Para que el área barrida sea la misma, el arco de trayectoria tiene que ser mayor, el desplazamiento ha tenido que ser mayor.
Por lo tanto, si en el mismo tiempo t, en el perihelio el desplazamiento es mayor, significa que la velocidad que ha llevado el planeta es mayor que cuando está viajando por la zona del afelio. O dicho de otra manera, el planeta se va a mover con una velocidad que es variable y la velocidad máxima la va a tener en el perihelio y la velocidad mínima en el afelio. La tercera ley de Kepler nos dice que el cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Esto quiere decir que si llamamos t al periodo de rotación del planeta respecto del Sol, t es el periodo, y r es la distancia media del planeta al Sol, es decir, el radio medio de la órbita, que coincide con el semieje mayor de la elipse, r, el radio medio de la órbita, pues la tercera ley nos dice que el periodo al cuadrado tiene que ser directamente proporcional al cubo del radio medio de la órbita, donde c es una constante de proporcionalidad. Lo mismo que lo estamos haciendo para los planetas en torno al Sol, podría hacerse para cualquier sistema planetario e incluso para los satélites respecto de un planeta. En todos ellos se tiene que cumplir esta tercera ley de Kepler. Esta C, constante de proporcionalidad, es constante para un sistema planetario, pero va a ser diferente para otro sistema planetario distinto. Vamos a demostrar esta ley en el caso sencillo de que la órbita sea una circunferencia. Vamos a suponer entonces que tenemos el Sol y girando en una órbita circular tenemos a un planeta. Vamos a suponer que v es la velocidad orbital. En este caso, el radio medio es el radio de la circunferencia, r, que es el vector posición del planeta respecto del Sol tomado como sistema de referencia. Bien, la fuerza que hace que el planeta gire en torno al Sol es la fuerza de atracción gravitatoria, F gravitatoria. Esta fuerza gravitatoria es la fuerza resultante, la única fuerza que actúa sobre el planeta. Y por lo tanto, para que describa el planeta un movimiento circular, que además es uniforme, quiere decir que dicha fuerza gravitatoria tiene que coincidir con la fuerza centrípeta, que es la que hace que el planeta gire con ese movimiento circular uniforme. Igualando las expresiones de ambas fuerzas, tendremos la fuerza gravitatoria en módulo, sabemos que es G, constante de gravitación universal, por el producto de las masas, vamos a llamar ms, masa del Sol, y m es la masa del planeta. Por lo tanto será G por la masa del Sol por la masa del planeta partido por la distancia que lo separa al cuadrado, r al cuadrado. Por otro lado, la fuerza centrípeta es la masa del planeta por la aceleración normal o centrípeta. Por lo tanto, masa del planeta por la velocidad
orbital al cuadrado partido por el radio de la órbita. Igualando dichas expresiones nos queda que G, masa del Sol por masa del planeta, partido por radio de la órbita al cuadrado, es igual a la masa del planeta, velocidad orbital al cuadrado, partido por R. Bien, dividiendo por M, ya que lo tenemos en ambos términos, y también dividiendo por R, que lo tenemos en los dos denominadores, nos queda que la velocidad orbital v es la raíz cuadrada de G, la masa del Sol, partido por el radio de la órbita. Bien, la velocidad orbital, puesto que el movimiento del planeta es un movimiento circular uniforme, será igual al cociente entre la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r, radio de la órbita, partido por el tiempo t que le cuesta dar una vuelta completa, que es el periodo. Bien, de aquí podemos despejar el valor de t. T será igual a 2pi r partido por la raíz cuadrada de G, masa del Sol, partido por el radio de la órbita. Y elevando al cuadrado nos quedará que t al cuadrado será 2pi r al cuadrado partido por raíz de G, masa del Sol partido por el radio de la órbita, todo ello al cuadrado. Simplificando nos queda que t cuadrado será 4pi cuadrado r cuadrado partido por G, masa del Sol, partido por el radio de la órbita. Y llevando este R que tenemos en el denominador de abajo a la parte de arriba de la expresión, nos quedará 4pi cuadrado R cubo partido por G, masa del Sol. Poniéndolo esto de otra manera, nos queda que t cuadrado será 4pi cuadrado partido por G, masa del Sol, por R cubo. Lo que tenemos aquí es una constante para este sistema planetario, ya que G es la constante de gravitación universal y la masa del Sol es constante. Por lo tanto, esto nos lleva a que el periodo al cuadrado es, llamando C a lo que tenemos ahí, C por R cubo. Es decir, que el periodo de revolución al cuadrado es directamente proporcional al radio medio de la órbita al cubo, que es lo que nos dice la tercera de las leyes de Kepler. A partir de esta expresión que hemos obtenido, que relaciona el periodo al cuadrado con el radio de la órbita al cubo, podemos despejar la masa del Sol. La masa del Sol será, por lo tanto, igual a 4pi al cuadrado R cubo partido por t al cuadrado y por G.
Es decir, podemos obtener la masa de un planeta como el Sol si conocemos el movimiento de uno de los planetas que giran en torno a él. Si conocemos el radio medio de la órbita y conocemos su periodo de revolución, con esta expresión matemática podemos obtener la masa del Sol. Con las leyes de Kepler, que como hemos visto describen el movimiento de los planetas en torno al Sol y que no solamente sirve para este sistema planetario, sino para cualquier otro sistema planetario o para el movimiento de satélites en torno a planetas, con estas leyes terminamos el campo gravitatorio. En los vídeos que vamos a ver a continuación, pues haremos problemas referentes a todo esto que hemos estudiado.